que Cáceres dio la sensación de que sí hubo una plancha allí. Ya vamos a ver la reiteración aquí. Se viene Núñez. Atención con Núñez. ¡Tira! ¡Gol! Del Sportivo Luqueño. Aparece Jorge Núñez desde un ángulo cerrado a los 25 minutos de esta primera fracción. Mete el remate abajo. No pudo hacer absolutamente nada el golero Antonio Franco, y Sportivo Luqueño a través de Jorge Núñez pasa a ganar el partido por Aguilar. Atención que regala la pelota Aguilar. Báez para el segundo. Báez tira en el palo. Otra vez en el palo Ortega. Tira. Le quedó a Núñez. Ortega. Rebote Ortega. ¡Gol! ¡Gol! Sportivo Luqueño, lo hizo Jorge Ortega. Jorge, sucesivos rebotes, la pelota aquí, la pelota allá. Ortega revienta el techo del arco de Franco, y en tiempo de prórroga de este primer periodo aparece el segundo para el equipo auriazul. Pasó de todo en el área. Allí aparece Marcelo Báez, bien por la presión, definió como un gran goleador. La pelota que es por caprichosa, pega en un palo, pega en el otro. Dormidísima la defensa de Guaraní. Aguilar, aquí que se equivocó, hay que decir, en la salida, error grosero, gravísimo. Lo aprovechó el Cureluque, lo aprovechó Jorge Ortega para definir allí. En la primera no, en la segunda sí. Lo aseguro, dice, le pega arriba para que termine esto. El primer tiempo, 2-0 para Luque. Lo festeja toda la República de Luque. Se mete Alegre, escapó bien Alegre de su marcador, rebaló, perdió equilibrio Cabral y se viene Alegre, se metió Alegre, gran jugada, tercero en camino Alegre, tira, ¡gol! ¡Gol del Sportivo Luqueño! Aparece Derlis Alegre, señores. Con qué determinación, con qué convicción picó Derlis Alegre. Se fue, eludió a su marcador, y la definición exquisita abajo para marcar a los 3 minutos de este segundo tiempo. El tercero para el equipo auriazul.